distintas iglesias cristianas evangélicas, iglesias que se identifican por tener la verdad de Dios en comparación con otras religiones, pero hoy está siendo atacada internamente de forma espantosa. Las investigaciones por diversas entidades muestran esta cruda realidad con más del 60% de creyentes que toleran herejías y que no conocen verdades fundamentales de la Biblia. Satanás sabe muy bien que para destruir y ganar la batalla, busca minar mentiras a medias para no caminar en rectitud conforme a la voluntad de Dios. Y eso está pasando en la era actual. Distintas apostasías, enseñanzas erróneas, están invadiendo iglesias enteras. Hay una mala práctica de querer dedicar algo a Dios, pero no conforme a como Dios lo muestra en su palabra, sino cogiendo la cultura secular, la cultura moderna. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios actúa en juicio cuando alguien quiere acercarse a dedicar algo a Dios, pero no en los términos de Dios, sino conforme a las ideas del hombre. Y de todas ellas, uno de los temas que rodea hoy es la llamada danza cristiana. Es tanta la desviación sobre este tema que muchas iglesias usan hoy algunos versículos sin entender el contexto, o cogen un tipo de cultura sin siquiera saber el origen de esa cultura. Un ejemplo que toman para esto es acerca de la cultura de Israel, pero es necesario tener el conocimiento acerca del origen de la danza para la cultura judía. Para ellos, la danza, o llamado también Rikudim, según el Talmud y el Midrash, muestran diversos eventos relacionados con la danza y contiene más de 30 términos de danzas diferentes. Ahora, durante la dispersión, las danzas asociadas con las actividades normales de Israel cesó. La necesidad de bailar o danzar de la gente de Israel surgió por primera vez entre los llamados Halutzim, o pioneros de Israel, que fueron parte de la primera Aliá, o llamada también la inmigración judía a la tierra de Israel, que fue en 1882, continuando con la segunda Aliá de 1904 a 1914 y la tercera Aliá, que fue de 1919 a 1993. Durante el segundo y el tercer Aliá, el Halutzim bailaban danzas que habían traído con ellos desde la diáspora, es decir, empezaron a copiar las costumbres seculares y culturas de otras naciones y la mezclaron con las judías, lo cual nació así, por ejemplo, la Jorá, el Krakowiak, el Cercasía, el Rondo y entre otros. Con el Jorá, por ejemplo, que se convirtió en un baile nacional para Israel. Otros bailes populares israelíes fueron creados como forma de contribuir a crear una nueva cultura de Israel en la tierra de Israel, que combinó elementos de otras culturas seculares de todo el mundo con respecto al baile con la música, pero para muchos judíos ortodoxos no se pasaban al límite de la sensualidad, los hombres en un lado y las mujeres en otro lado, pero sin sujeciones o coreografías sensuales. La mayoría de los bailes fueron aceptados por jóvenes y ancianos que fueron pioneros en el Aliyá, pero ya era una mezcla entre otras culturas y la cultura judía, lo cual era distinto a las danzas del Antiguo Testamento. Como vemos, no ha sido la esencia bíblica de la danza, sino una mezcla cultural, algo similar que hoy la iglesia evangélica está haciendo, trayendo música y danza de culturas paganas, pero pasándose de límite, como en el caso del reggaetón, la salsa, el metal, el trap, etcétera, etcétera. Ahora, la Biblia nos enseña algo interesante acerca de las danzas. El Salmo 150 nos dice que bailemos al Señor, pero la danza folclórica hebrea de aquel entonces, en tiempos bíblicos, estaba muy lejos de la danza sensual de nuestra cultura moderna. Las iglesias abandonaron hace mucho tiempo el baile aún desde el tiempo de Cristo. No se registra una danza dentro de las sinagogas. Siglos después tampoco existe ningún registro. En la era de la Reforma, en los años 1500 en adelante, tampoco se registra ninguna danza. Curiosamente, este movimiento apareció con las enseñanzas heréticas del siglo XX, fomentada por las peores iglesias carismáticas y neopentecostales que nacieron en esta época hasta la actualidad.
La iglesia no creció a lo largo de la historia en un ambiente de danzas y bailes. El baile desaparece cuando llegas al Nuevo Testamento. Ni siquiera tenemos a nadie refiriéndose al baile en el Nuevo Testamento. No escuchamos a nadie bailando en la iglesia primitiva. Están hablando al Señor. Están hablándose a sí mismos en salmos. Están hablándose a sí mismos en himnos, en cánticos espirituales, pero no en ninguna clase de danza. Están tocando instrumentos, pero no hay baile. A lo largo de la historia la sociedad ha cambiado, la cultura ha cambiado, y el baile en la iglesia no sobrevivió en absoluto a nuestro tiempo. Por eso tenemos que preguntarnos si un comportamiento en el mundo antiguo estableció un absoluto que sea transferible al mundo actual. Algo similar a esto es el tema de la esclavitud, por ejemplo. En el Antiguo Testamento se permitía la esclavitud, pero no como la entendemos, no como el secuestro de personas para convertirlas en esclavo, como es definido en la actualidad, sino lo que se conocía como esclavitud. Era un servicio por contrato, donde alguien vendría a vivir y trabajar para una persona y daría su vida en trabajo y empleo, a cambio de un hogar, a cambio de cuidado, a cambio de la comida, la seguridad y un futuro. La esclavitud en el Antiguo Testamento, tal como la practicaba Israel, era muy benévola. Ser esclavo era definida para personas indigentes, la falta de vivienda o personas con necesidad de alimentos. La gente iba a alguien y le decía que si podía vivir con él y servirle, porque ese era un medio benévolo de cuidar socialmente a las personas que de otro modo estarían en la indigencia. La Biblia habla de eso en el Antiguo Testamento. En el caso de Oseas, por ejemplo, encontró una esclava y se casó con ella. Eso es lo más benévolo que podrías hacer. La Biblia eleva la responsabilidad de los amos de cuidar a sus esclavos y de los esclavos a ser obedientes con sus amos. Y a veces esa relación era tan maravillosa que un esclavo iba a su amo y le decía: quiero servirte el resto de mi vida. No quiero irme nunca, porque me amas y yo te amo. Y ahí le perforaban la oreja y ponían un anillo en ese agujero para simbolizar que se había comprometido voluntariamente a ese maestro por el resto de su vida. Cada 7 años en el Antiguo Testamento, todos los esclavos eran liberados, pero si miramos la historia, muchos de ellos no querían ir ni salirse de sus amos, porque el sistema era la única forma en que podían sobrevivir, y más aún, se creaba fidelidad y un vínculo afectivo. Pero la esclavitud por captura estaría prohibido en la Biblia. Esto no tiene relación con la explotación, y en la actualidad esa palabra se relaciona con algo malo, no como lo diferenciaba la Biblia. Lo mismo pasa con la danza. David danzó, pero no lo hizo jamás dentro del templo. Lo hizo sin caer con la sujeción sensual, ni con movimientos sensuales o de coreografía, como se practica en la actualidad en las iglesias evangélicas. Si piensas que David danzó como lo hacen hoy en las iglesias, tienes que divorciarte de lo que entiendes sobre el baile y a lo que has estado expuesto en la actualidad. La Biblia no habla de danzas de parejas, no habla de ninguna forma de baile que verías en nuestra cultura secular. No estamos hablando de nada inmoral, nada carnal, nada con matices sexuales o de exposición al frente de mujeres, a vista de toda la congregación, hombres y mujeres mirando, viendo sus movimientos de caderas. No era nada de eso, sino una expresión de gozo piadoso. La danza se contrasta regularmente en las escrituras con otra cosa, y eso es el luto. En el libro de Eclesiastés, por ejemplo, dice que hay un tiempo para bailar y un tiempo para llorar. El luto era cilicio, era cansancio, ceniza, era humillación. Y lo contrario sería la alegría, la exuberancia, la expresión de la danza. En la Biblia se utilizaba una danza o baile para celebrar la victoria militar. Por ejemplo, encontramos a Miriam, la hermana de Moisés, bailando y dirigiendo a las mujeres de Israel en la danza y tocando la pandereta. En Éxodo 15 estaban celebrando el ahogamiento del faraón en el Mar Rojo y la liberación del pueblo de Israel. Todas las mujeres saltaban y tocaban sus panderos y se regocijaban con gran alegría, gran alegría. Encontramos repetidas referencias a cómo danzaban las mujeres, por ejemplo, para celebrar la victoria de Saúl, las victorias de David sobre los enemigos de Dios. En Jueces 21, las mujeres bailaban o saltaban sobre la celebración de la cosecha,
saltando y tal vez agitando los brazos en el aire y tropezando y saltando en el aire para mostrar su gran alegría, su gran gozo. Ahora, algo bastante interesante que nunca debemos olvidar. La danza no está particularmente registrada en las escrituras como usada para la adoración en Israel. En otras palabras, en el culto colectivo, en el culto de Israel hacia Dios, no lo vemos. La única vez que lo vemos es en un mal y terrible momento. Éxodo 32 nos habla de eso, cuando el pueblo de Israel había hecho el becerro de oro y bailaban delante del becerro y bailaban delante de esta imagen. El pueblo representó al Dios vivo en una vaca y danzaron de forma frenética, como lo hacían en el mundo pagano. Todo se salió de control y creyeron que estaban danzando para Dios, pero cayeron en idolatría, porque no era el Dios de la Biblia, sino una imagen muerta, que era similar a dioses paganos. Lo mismo está pasando hoy. Creen que están danzando y danzando en el espíritu, creyendo que lo hacen para Dios, dedicándolo a Dios. Y la pregunta que nos haríamos, ¿acaso Dios recibirá esos movimientos como olor fragante? ¿Están haciéndolo de acuerdo a cómo la Biblia filtra algo? ¿O simplemente están haciéndolo conforme a sus propias ideas? En la adoración a Dios no encontramos ningún ejemplo de baile como parte regular o común de la adoración corporativa. Era una forma en que un individuo podría expresar alegría, y probablemente la mejor ilustración de esto está en 2 de Samuel, en el capítulo 6. David estaba tan emocionado, cuando el arca de Dios vino y fue entregada. Estaba tan exuberante que dice que bailó delante del Señor en un efod de lino. ¿Y qué era este efod? Era solo una capa de lino simple. Él solo vestía un traje de lino sencillo. ¿Y por qué su esposa hizo un problemón acerca de esto? Porque él era el rey y normalmente vestía ropas reales. Normalmente tenía todos los adornos de la realeza, pero simplemente se despojó de todos sus atavíos y bailó ante el Señor con el efod de lino, la vestimenta común que identifica a una persona común, a cualquier persona. Su esposa Mical, que era una gran escaladora social, lo vio bailar, y dice la Biblia que lo menospreció. Ella lo despreciaba. Lo que le molestó fue que él se humillara de esa forma. A ella no le gustaba a menos que tuviera puesto todo su atuendo real. Ella mostró ese orgullo, pretendiendo ser de la alta élite, despreciando la humildad y sencillez de David haciendo eso. Y ella no creía que fuera apropiado que el rey simplemente saliera y se vistiera como una persona común y simplemente saltara para que todos lo vieran. Ella se estimaba como la más fashion de Israel, y era inimaginable que su esposo ande con esos harapos en medio de todo su pueblo. Y dice la Biblia, saltaba delante del Señor. Es decir, estaba tan lleno de alegría que solo se reflejaba en su expresión corporal. Y él dijo en 2 de Samuel 6, me humillaré y mostraré mi gozo y mi agradecimiento al Señor porque es justo. Y entonces Dios maldijo a su esposa para que nunca tuviera un hijo hasta el día de su muerte. Ella fue maldecida por condenar a David por danzar en humildad ante el Señor. Ese fue un evento bastante sagrado que terminó en una maldición sobre alguien que lo despreciaba, no por la danza en sí, sino por el orgullo y soberbia frente a la humildad e inocencia reflejada que produjo adoración. Fue una especie de expresión sagrada de alegría, expresado en una danza, en la que está tan lleno de alegría que todo sale en alguna expresión física. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un niño feliz. Un niño que está feliz está saltando. ¿Y por qué saltan los niños? Es por la alegría, están tan felices por algo, o a veces vas y los miras, y están bailando y saltando. Eso es lo que David estaba haciendo, y hay un lugar y momento para ese tipo de expresión. Pero no fue en el templo como muchos hoy han caído en eso, creyendo que están danzando para Dios, o peor aún, asumiendo que están danzando en el espíritu. La realidad es que esa idea no aparece en la Biblia. En ningún lugar está el danzar en el espíritu. Esto ha salido en creyentes que supuestamente bajo el control del Espíritu Santo han danzado en muchos casos de manera frenética y sin control, supuestamente bajo una experiencia del Espíritu Santo.
Tenemos que entender que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y cuando estas cosas se producen, realmente no es el Espíritu quien produce estas cosas como muchos dicen, sino que todo lo contrario, es la mente del hombre carnal y su impulso por experiencias sobrenaturales. Peor aún, se cae en el riesgo que espíritus malignos entren a dominar el ambiente, entren a dominar la carne, la mente de esas personas que se dejan llevar equivocadamente.